Y voy a comenzar, ¿no es cierto?, compartiendo una respuesta que la señora Margaret Thatcher brindara ante una pregunta que le hiciera una periodista de una organización, una revista feminista británica, en el otoño de 1987, que yo cuando la vi realmente me resultó extraordinariamente llamativa. Le preguntaron a la primer ministra británica cuál era su opinión sobre el impacto que estaban teniendo sus políticas, las políticas neoliberales de privatización, de regulación de los mercados que estaba llevando a cabo, sobre la sociedad. ¿Qué piensa usted que le va a pasar a la sociedad británica con estas políticas? La respuesta fue realmente notable. Dijo: la sociedad no existe. Hay hombres y hay mujeres. Está John y Carol, Peter y Alice, ¿verdad? Pero no hay una sociedad. Hay familias y ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de su gente. Y la gente tiene que preocuparse primero que nada de sí misma. Cierre de la cita. Realmente una respuesta asombrosa, ¿verdad? Pero que revelaba el secreto que muy pocos teóricos o gobernantes conservadores o neoliberales están dispuestos a revelar, que es que el liberalismo, y en su expresión más actual, el neoliberalismo, ¿verdad?, es hijo de una concepción atomística de la sociedad que en la práctica equivale a la disolución de la sociedad ante los ojos de gobernantes, teóricos, intelectuales que respondan a esa corriente teórica. Sería en este caso la cruel concreción histórica de un contractualismo radical concebido en una clave hiperindividualista y egoísta, cuyo desenlace no puede ser otro que el desvanecimiento de la sociedad reducida a la sumatoria de un infinito número de átomos individuales. O sea, individuos desarraigados, ahistóricos, solo concebibles como sujetos económicos y relacionados apenas por el intercambio mercantil. El único lazo que los une, razón por la cual hablar de la sociedad no tiene mucho sentido. Tampoco tiene sentido hablar de un bien público o de una felicidad colectiva, que por ejemplo todavía en la vieja filosofía utilitarista inglesa del siglo XIX, pienso en Benjamin Bentham, ¿verdad? En Bentham todavía estaba la idea de la felicidad colectiva en los utilitaristas, pero ahora esto es reemplazado por una concepción en la cual la misión del gobierno no es propender a la felicidad colectiva, sino hacer que los individuos puedan lograr la felicidad individual, lograr los fines que ellos se proponen individualmente. La sociedad así se disipa como una niebla matinal, se convierte en una nebulosa entelequia que solo adquiere cierta realidad en algunos momentos de vida intensamente colectivos, como en algún momento anotara Antonio Gramsci. Hay otra anécdota interesante para compartir a modo de introducción, y en este caso el protagonista es Bill Clinton, ya no es Margaret Thatcher. Recibió en una ocasión una delegación de mujeres que trabajaban en una industria textil que estaba en bancarrota. Y le dijeron que necesitaban ayuda de su gobierno. Y él le dijo: quisiera ayudarles, desearía poder ayudarlas, en verdad, pero no puedo. Ustedes deben ayudarse a sí mismas. Cierre de la cita, ¿verdad? Y esto es la declaración de la impotencia de un gobierno ante la disolución de la vida social y de los sujetos colectivos, y ante el abandono de todo proyecto de crear
eso que en la filosofía política se llama desde Platón hasta nuestros días, estamos hablando de 2500 años, la buena sociedad. Algunos piensan de que esa buena sociedad no puede existir y la apostrofan diciendo que es una mera utopía, pero lo cierto es que la idea, el ideal de una buena sociedad, ha estado acompañando el pensamiento de la humanidad durante siglos. Claro, cuando uno mira la historia del pensamiento social, observa que la misma idea de la sociedad siempre resultó sospechosa para los teóricos del liberalismo. Al fin y al cabo, palabras como sociedad, lo social, socialismo, eran voces que expresaban todas una inquietante metonimia y un indefinido desafío al orden social, ¿verdad? Hubo quien hizo una formulación radical de esta postura, y este fue Friedrich von Hayek en los años de las finales de la Segunda Guerra Mundial. Para Hayek, la sociedad es una extensión de los individuos, nada más que eso, y son sus acciones e interacciones económicas las que lo constituyen. Por lo tanto, la sociedad no existe independientemente de estas interacciones y define por eso a la sociedad como una multitud de hombres cuando sus actividades están mutuamente ajustadas entre sí. La sociedad no existe independientemente de los individuos y es el nombre del conjunto de sus interacciones y nada más que eso. Los hombres en una sociedad pueden perseguir exitosamente sus metas porque saben qué esperar de sus pares. Sus metas, en el pensamiento de Hayek y de sus colegas de la Sociedad de Mont Pelerin, ¿verdad?, eran metas exclusivamente relacionadas con el éxito económico, el bienestar económico. Por lo tanto, y ahí concluye Hayek, la sociedad no sería un sujeto colectivo político ni ético, no puede ser interpelada y no se le podría atribuir responsabilidad ni deber alguno para con los individuos. Por consiguiente, la sola exigencia de reclamar del gobierno políticas que favorezcan la justicia social, nos dice Hayek, merece de su parte las peores vituperaciones, porque el éxito de los individuos en las sociedades depende exclusivamente de su superioridad adaptativa innata. Fin de la cita. Fue precisamente para Hayek el imprudente abandono de estas concepciones las que en Occidente terminaron por convalidar el poder, según él, excesivo y nefasto de los sindicatos y de manera general el poder del movimiento obrero y de todas las organizaciones populares. Esta fue una deriva colectivista que se comenzó a germinar a partir de la Primera Guerra Mundial y terminó, según Hayek y sus colegas, por socavar las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios, por una parte, y con la presión parasitaria para que el Estado acrecentase cada vez los gastos sociales. De ahí la execración que los neoliberales efectúan de los sujetos colectivos y de las estrategias colectivas en pos de una inalcanzable justicia social. Para Hayek y para sus colegas, que no son tan verborrágicos como él y tan específicos como él, la justicia social no es otra cosa que, y cito, un funesto espejismo, dice él. Y Hayek manifiesta, ¿verdad?, no solamente esa expresión, funesto espejismo, sino que dice que es una fórmula absolutamente vacía, un verdadero nonsense, una insinuación deshonesta, cito, un término intelectualmente desprestigiado o la marca de la demagogia o de un periodismo barato que pensadores responsables deberían avergonzarse de utilizar. Cierre de la cita. Para nuestro autor, entonces, la lamentable persistencia de esta demagógica consigna solo puede ser producto de la deshonestidad intelectual de quienes se benefician de la confusión política que ella genera. En el mundo hispanoparlante, las ideas de Hayek encontraron un apóstol privilegiado en la obra de un gran escritor, Mario Vargas Llosa. En diversos ensayos y notas de opinión que este autor ha venido escribiendo desde los años 90, ha divulgado el pensamiento del filósofo y economista austríaco con un empeño notable y una extraordinaria eficacia propagandística. Nadie, absolutamente nadie en el mundo académico
ha hecho más que Vargas Llosa para difundir el credo hiperindividualista de Hayek y sus colegas de la Sociedad de Montpellerin. Su más reciente libro, La llamada de la tribu, es un tremendo alegato en contra de los gobiernos populistas, entre comillas, que según el novelista peruano arrasaron América Latina con sus políticas inexorablemente condenadas al fracaso, por exigir algo que, en línea con Hayek, es tan absurdo como contraproducente. Esto lo ha ratificado en su más reciente artículo, que acaba de aparecer en el Diario de la Nación de Buenos Aires el 2 de septiembre, en donde reitera sus flamígeras condenas a todo lo que pueda ser considerado como expresión de un colectivismo tribal. En línea con lo que afirma Hayek, para el peruano, la justicia social no hace otra cosa que atribuirle a un gobierno la responsabilidad por un resultado o la culpabilidad por una desafortunada situación del cual jamás debería ser considerado responsable. Tal como lo asegura su maestro vienés, reclamarle a un gobierno por lo injusto de la situación que atraviesa un individuo o una familia es tan ridículo como quejarse ante la naturaleza por los efectos destructivos de un terremoto. Hay en esta concepción entonces radical del neoliberalismo, que Vargas Llosa ha popularizado, una doble negación. Primero, de la sociedad como una colectividad humana con identidad propia, con una historia, con origen y destinos comunes. Para este pensamiento neoliberal contemporáneo, Italia, Francia, Estados Unidos son mercados, no son naciones. Lo mismo vale, por supuesto, para Argentina, Brasil, México, los países de América Latina. La idea de que somos mercados y no somos naciones es muy fuerte en toda esta corriente de pensamiento. En el caso argentino, una prueba palmaria de esto es el proceso de recambio de las monedas nacionales, donde han ido desapareciendo progresivamente la figura de los padres fundadores de esta nación, siendo reemplazada por simpáticos animalitos que pueblan la dilatada geografía argentina, pero que de alguna manera poco dicen en relación a nuestra historia, a nuestro pasado y a la posibilidad de que tengamos un futuro común. Primera negación, entonces, la sociedad negada como una colectividad con identidad propia, con origen, con historia, destinos comunes. Segunda negación, niegan la evidencia histórica que demuestra que la justicia social no es el resultado espontáneo de una sociedad de clases, sino el producto de políticas seguidas por un buen gobierno, como lo plantearon ya hace 2500 años, devuelvo a la filosofía política clásica de Platón y Aristóteles. Esta doble negación de la sociedad como una colectividad humana y de la evidencia histórica que demuestra que la justicia social es un producto de las buenas políticas, esa doble negación ha sido una de las más resonantes victorias ideológicas del neoliberalismo a partir de la década de los 90. Y sus secuelas políticas que llegan hasta el día de hoy han sido devastadoras. Estas ideas se han impuesto, hoy en día son parte del sentido común de nuestras sociedades. Todo esto a pesar de que un análisis minucioso de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, y no solo en América Latina, demuestra que el neoliberalismo fracasó en el logro de las tres grandes promesas que habían sido divulgadas por sus propagandistas durante la década de los 90 y un poco antes. Crecimiento económico, redistribución de ingresos mediante la teoría del derrame y fortalecimiento de la democracia. Eso era lo que se decía a finales de los 80, principios de los 90, ¿verdad? Nada de eso se cumplió. Las economías latinoamericanas no crecieron, es más, la CEPAL habla de aquellas décadas como década perdida, ¿verdad? La distribución del ingreso no se produjo, todo lo contrario, una reconcentración de la riqueza en los sectores más altos de la vida económica y social. Y si algo pasó con las democracias, fue que la transición iniciada con tantas expectativas en los años 80 siguen aún transitando por ese camino. Solo que esa transición larguísima, ¿verdad?, se la compara con la española de los pactos de la Moncloa, que fue una transición que hoy también está en cuestión, pero que duró 3 años. La nuestra lleva 40.
Y en lugar de tener democracias más sólidas, más fortalecidas, más legitimadas, en uno tras otro los países estamos viendo más bien el avance de un sentimiento fuertemente negativo en relación a la legitimidad democrática. Países en donde la gente cada vez va menos a votar o muestra más apatía política y una crítica muy fuerte a todo lo que tenga que ver con la política y la vida pública. Pero el neoliberalismo, a pesar de estos fracasos, se anotó una victoria extraordinaria en el terreno de las ideas, un terreno crucial, ¿verdad?, que hizo que estas ideas que hemos estado presentando acá se convirtieran prácticamente en un sentido común, generalizado en toda la región, ¿verdad? Y fundamentalmente la idea de que no hay alternativas al capitalismo, que el capitalismo es el fin de la historia, lo dijo Fukuyama, ¿verdad?, en los años 90, y eso, ¿verdad?, ha quedado de alguna manera instalado, y que la única ruta hacia el bienestar es la ruta individual. Todo aquello que apele a lo colectivo, un sindicato, un partido, un movimiento social, las políticas públicas, políticas universales del Estado, lo único que lograrán será aplastar el genio creativo de las personas y precipitarlas a un seguro fracaso. Por lo tanto, no sorprende que en América Latina se haya producido este vigoroso surgimiento de un exacerbado individualismo, anverso de una falsa moneda cuyo reverso es el visceral rechazo y el previo descrédito de cualquier sujeto colectivo. Los sindicatos y los partidos políticos fueron las víctimas de este talante, a lo cual hemos dicho anteriormente, y del anterior nos sorprende entonces comprobar que la redención de las masas, así entre comillas, vía acción sindical o cualquier tipo de estrategia colectiva, fue progresivamente abandonada. No del todo y con desigual intensidad en los diversos países, pero como tendencia general se impuso en todas partes. Gobiernos conservadores con mucha o con mayor densidad ideológica, como los de Chile, por ejemplo, y más recientemente el de Brasil de Temer y Bolsonaro, y la Argentina de Mauricio Macri, no por casualidad lanzaron una fuerte ofensiva en contra del movimiento obrero organizado, en contra de los sindicatos, en contra de los actores colectivos, replicando la política oficial que la Casa Blanca inaugurara muy fuertemente en los años de Ronald Reagan en los 80. En Chile, por ejemplo, se desmanteló el núcleo fundamental de la legislación laboral que se había constituido a partir del 1925, llegándose al extremo, en el nuevo Código de Trabajo impuesto por la dictadura del general Pinochet, de una jornada laboral semanal de 48 horas, que con el avance de la democratización y el gobierno de la concertación en Chile, después de la salida del general Pinochet, se redujo a 45 horas semanales, ¿verdad? Lo cual, cuando uno mira las estadísticas de la OIT y los estudios sobre la jornada laboral en los países del capitalismo avanzado, vemos que esto es una verdadera aberración. Sin embargo, hoy en día en Chile se está discutiendo una propuesta de la diputada Camila Vallejo para reducir la jornada a 40 horas, traerla en línea con lo que es, ¿verdad?, el estándar en los capitalismos avanzados y en algunos países de América Latina, como por ejemplo Argentina. Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera se niega radicalmente a eso. Siguen con la jornada de 45 horas y veremos qué pasa en el Congreso, en donde parece que hay algunas pocas chances de que se apruebe la propuesta de Camila. En Brasil, los avances de la legislación laboral logrados en los años del varguismo fueron arrasados por Temer y por Bolsonaro, ¿verdad? Derogaron más de 100 artículos que establecían derechos laborales y que, sobre todo, se atacó especialmente la capacidad de los sectores obreros de negociar colectivamente salarios por rama, ¿verdad?, horarios y condiciones de trabajo. Cada empresa puede negociar con el sindicato propio en una condición de enorme superioridad para la patronal y además, en el caso de Brasil, algo que se está intentando o se quiso hacer acá y que creo que ya podemos dar esa política por derrotada, anularon en el caso de Brasil la obligatoriedad del descuento por planilla de la cuota de afiliación sindical. Por lo tanto, hoy el movimiento obrero brasileño se encuentra no solo desmovilizado, se encuentra también desorganizado y profundamente desfinanciado.
carecen de los recursos que tenían antes porque el tema del financiamiento individual de los sindicatos demuestra de que efectivamente no funciona como se supone que debería funcionar, y por lo tanto, al no haber descuento por planilla, los trabajadores que tienen que hacer un esfuerzo adicional y un trámite para hacer su cuota sindical simplemente o no tienen tiempo, o no tienen ganas, o se les olvida, o son apáticos, y lo cierto es que se produjo un debilitamiento radical del sindicalismo brasileño últimamente. Ahora, todo esto vino acompañado por una ideología de reemplazo, ¿verdad? ¿Cuál fue la ideología de reemplazo? Bueno, se le ha llamado en Argentina y en Chile el emprendedorismo, ¿verdad? Los trabajadores desempleados, o los que nunca accedieron a un trabajo estable, o gente que no tiene posibilidades de ser contratada, ¿verdad? Poco o nada pueden esperar del gobierno. A esto agréguesele el impacto tremendo que está teniendo ya la informatización y la robotización de ciertas actividades laborales que reemplazan de una manera bastante acelerada el uso de la fuerza de trabajo. Ante eso, ¿cuál es la respuesta de los gobiernos neoliberales? Bueno, te puedes contratar como trabajador de Uber, ¿verdad? O fabricar cerveza artesanal, se ha dicho acá. Uber, por cierto, como un rasgo distintivo del capitalismo actual, hoy en día como empresa, ¿verdad? Tiene una valuación en Wall Street superior a la de la Ford Motor Company y a la General Motors. Fíjense ustedes que eran dos empresas emblemáticas del viejo capitalismo previo a esta fase de financiarización acelerada, ¿no es cierto? Sin embargo, Uber, que es una empresa que no tiene empleados, ni tiene trabajadores. Los trabajadores ni siquiera saben quiénes son sus colegas, son todos monotributistas, no solamente acá, en Estados Unidos, en Europa, donde funciona. No pueden organizarse como sindicatos, no tienen sentido, no saben quiénes son sus compañeros y simplemente no reciben un sueldo, reciben una transferencia, etcétera, pero parecería ser esa la tendencia, la nueva modalidad de un capitalismo que trata de fragmentar lo más posible, atomizar lo más posible a los trabajadores, ¿verdad? Y por lo tanto hacer imposible su organización. Lo mismo todas estas empresas que se encargan de delivery rápido ¿verdad? Mensajería o reparto, como se solía utilizar la palabra en otros tiempos. Digo, delivery parece como una novedad, en Argentina se hablaba de reparto desde que yo era chico, entonces, pero bueno, siempre la palabra inglesa le da un tono de modernidad, de eficacia, de eficiencia, que no tiene el viejo reparto que existía desde tiempos inmemoriales. Bueno, ninguno de ellos se puede sindicalizar. Por lo tanto, ¿verdad? Estamos ahí en una situación en donde el problema de la injusticia se ha agravado de una manera extraordinaria. Y esto, vuelvo a repetir, este emprendedorismo tuvo también un ensayo en los años 90. Hubo un sociólogo peruano, Hernando de Soto, algunos de ustedes habrán leído, el libro de él se llamaba El otro sendero, un libro escrito por él como respuesta a la estrategia del Sendero Luminoso, guerrillera del Sendero Luminoso, una estrategia de subversión violenta del orden social del capitalismo peruano. Ahí Hernando de Soto dijo, no hay otro camino, el camino es que cada cual se convierta en un pequeño emprendedor. Hoy tenemos la ventaja de que pasaron muchos años y ahora podemos hacer un balance, y el balance se basa en datos, en cifras, en números concretos, y ya no son cuestión de teorías antagónicas que disputan en un terreno meramente de las ideas, ¿no es cierto? Cuando decimos que la transición democrática, tal cual fue planteada y discutida en los años 80, tenía errores insolubles, hoy la experiencia histórica nos demuestra que efectivamente teníamos la razón, de que no estábamos transitando hacia ninguna democracia y que probablemente lo que estábamos transitando era hacia una plutocracia. Cosa que, por ejemplo, algunos autores norteamericanos ahora, como Sheldon, no ahora, hace ya 10 años, Sheldon Walling vienen advirtiendo, igual que Noam Chomsky, igual que un economista tan insospechado de ideas de izquierda como Jeffrey Sachs, ¿verdad?, que escandalizado por la involución plutocrática de su propia de la democracia norteamericana. Entonces, lo mismo podemos decir sobre lo de Hernando de Soto. Tenemos ahora los datos que demuestran de que no funcionó,
¿verdad? Y que esta estrategia de abandonar la acción colectiva y que cada cual se salve como pueda, en el caso de Perú ha tenido resultados desastrosos económicamente, ¿verdad? Tenemos una emigración notable, enorme, de peruanos que salen de Perú a buscar mejor futuro, algunos de ellos, muchos de ellos acá en Argentina, ¿verdad? Y en otros países europeos. ¿Por qué? Porque la fórmula de Hernando de Soto del emprendedorismo simplemente no funcionó. ¿Qué deja como saldo? Bueno, un país en donde apenas el 7% de toda la fuerza de trabajo está sindicalizada. O sea, un 93% de los trabajadores del Perú carecen de cualquier tipo de representación sindical, lo cual obviamente tiene como resultado inevitable una concentración de la riqueza en las clases dominantes, en los grupos empresariales, en el 5% o el 1% más rico de la población. Y esto se da además no solamente en el Perú, se da también en la Argentina, se da en Chile, se da en todas partes, se da en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos hay un estudio que hizo el Economic Policy Institute, ¿no es cierto?, publicado en 2018, que toma la evolución del ingreso del 10% más rico de la población norteamericana desde el año 1917 hasta el 2013, ¿verdad? Y lo que ellos comprueban es lo siguiente, que en la medida en que progresaba la tasa de afiliación sindical, la porción de la riqueza nacional que absorbía el 10% más rico disminuía. Cuando comienza la ofensiva en contra de los sindicatos, fundamentalmente a partir de la segunda mitad de la década de los 50, los 60, y que llega a su apogeo a partir de los años de Reagan, en los 80, se produce una correlación casi perfecta, inversa. Es decir, a medida que decrecía la afiliación sindical, aumentaba la concentración del ingreso del 10% más rico. Una prueba, ¿verdad? En el año 1949, la tasa de afiliación sindical en Estados Unidos era del 32%. Y el 10% más rico absorbía el 31% de la riqueza del ingreso nacional. O sea, estaba casi perfecto el número, 30-31. 30 de afiliación, 31 de riqueza del 10% más rico. Baja esto y la afiliación sindical llega en el 2013 a 11.1%. Pero el 10% más rico, que tenía antes el 31% de la riqueza nacional, ahora tiene el 47.2%. O sea, debilidad de los sindicatos, debilidad del movimiento obrero, debilidad de los actores colectivos, resultado ineluctable un aumento de la concentración de la riqueza en pocas manos. Por lo tanto, uno podría ir cerrando esta argumentación diciendo de que las políticas neoliberales, y mismo el capitalismo que subyace a todas estas políticas, realmente no necesita de una sociedad más que para reproducir la fuerza de trabajo, nada más, ¿verdad? La completa atomización y la apatía política de la sociedad es altamente conveniente para la serena marcha de los negocios. Una de las cosas que le decían al presidente Lula, mejor dicho, cuando todavía no era presidente, era candidato y había sido electo en Brasil en el 2002, fines del 2002, le decían de que tenía que tener cuidado que este ascenso del PT al gobierno no alterase la calma de los mercados. En realidad los mercados nunca están en calma. Digamos, el alto consumo de heroína y cocaína per cápita en Wall Street demuestra que justamente ahí la calma se consigue por otras metodologías, no precisamente por la actitud política. El nerviosismo de los mercados es absolutamente congénito. Sin embargo, esto fue una amenaza muy fuerte, ¿verdad? Y de alguna manera muchos gobiernos han creído eso, ¿verdad? Han creído de que lo que había que hacer una vez que se llegara al gobierno era, bueno, despolitizar, mandar a la gente a su casa, ¿verdad? Y que en realidad se permitiera que el capitalismo operase sobre sociedades cada vez más homogéneas a nivel mundial. Y en ese sentido hay que reconocer que el capitalismo ha logrado crear prácticamente una civilización universal, sobre todo entre los jóvenes, ¿verdad? Y no tan jóvenes también,
se ha impuesto un mismo estilo de comida, el junk food, el fast food estadounidense, una misma indumentaria, una misma música, un mismo estilo de vida, una misma conexión con el mundo vía smartphone, ¿verdad? En fin, unos mismos valores, en donde el consumismo pasa a ser el elemento fundamental. La pasión por el consumo estimulada por una de las más grandes industrias de nuestro tiempo, que más dinero mueve, que es la industria de la publicidad. Después de el narcotráfico, la trata de personas, la venta ilegal de armas, etc., uno de los ítems más importantes en la economía norteamericana es el gasto en publicidad. Un gasto en publicidad que induce a que la gente que no tiene ciudadanía política adquiera supuestamente una ciudadanía por la vía del consumo. Se ha creado, en vez de ciudadanos, se han creado consumidores. El problema es que los consumidores tienen cada vez menos dinero, no solamente aquí, sino menos dinero en los países del mundo desarrollado, en el capitalismo avanzado. Hace poco tiempo, o no tan poco, un par de años, la señora Angela Merkel en Alemania dijo públicamente que la única manera en que Europa podía competir con la producción industrial de China era reduciendo los salarios básicos en Europa a 700 euros al mes, lo cual creó un escándalo mayor, enorme, pero evidentemente hay una tendencia muy fuerte hacia la reducción de los salarios por la vía directa o indirecta, reduciendo prestaciones sociales, recortando el estado de bienestar, reduciendo el gasto social a los efectos de poder supuestamente competir con China. Todo esto, ¿verdad?, en un contexto marcado por el debilitamiento de los sindicatos y además facilitado por esta idea que es tan cara a la tradición liberal, y es que el capital circula mejor cuando se desplaza en un terreno homogéneo, se desplaza sobre mercados y no sobre naciones, ¿verdad? Naciones que tienen historias, estructuras, tradiciones, identidades y legislaciones propias, ¿verdad? Y en cambio los mercados se rigen por una ley universal, la ley de la oferta y la demanda, el principio de la ganancia, y no tiene que ser estorbado por legislaciones, por tarifas, por barreras, por aduanas, por fronteras, en otras palabras, una circulación universal del capital, pero al mismo tiempo límites muy concretos a la circulación de la fuerza de trabajo y de la mano de obra. O sea, el capital puede circular libremente por todo el mundo, pero cuando las poblaciones del África subsahariana intentan circular y tener la misma facilidad que el capital para llegar a Europa, se encuentran con enormes dificultades y el Mediterráneo se ha convertido en un inmenso cementerio. O sea, circulan ciertos bienes al capital, pero no circulan las personas. Esa es la llamada magia de los mercados. Una de las consecuencias de este proceso ha sido el florecimiento de las identidades, ¿verdad?, a partir de esta exacerbación del individualismo, que nada tiene de malo en sí. Y en paralelo, pero, la invisibilización de una identidad muy especial, que es la identidad de clase. O sea, florecen identidades de todo tipo, étnicas, culturales, de género, de lengua, de lo que sea, pero al mismo tiempo hay una identidad, que es la identidad de clase, que queda totalmente ensombrecida, que queda, digamos, al margen de la visualización de los gobiernos y de los estudiosos, en muchos casos, de la sociedad. Hay una autora, Ellen Macy's Wood, que escribió un libro extraordinario llamado Democracia contra el Capitalismo, ¿verdad?, en donde examina distintos aspectos de lo que ella llama la política de la identidad, que al exaltar la singularidad de las diferencias y la necesidad de su tolerancia y su respeto, ¿verdad?, desaparece, pero de ese horizonte de visibilidad, una diferencia fundamental, que es la que estructura la sociedad capitalista, la diferencia que existe entre los propietarios de los medios de producción y la que tienen aquellos que, como único recurso para sobrevivir, tienen la venta de su fuerza de trabajo. En otras palabras, esa diferencia queda totalmente obliterada, desaparecida. Todos somos consumidores.
Y por lo tanto, bueno, la situación con la cual uno accede al consumo ya es un asunto de segunda importancia. Desaparece eso, dice Ellen Meixins, mientras florecen las otras identidades. Y dice algo más, que la sociedad capitalista a la larga no va a tener problema alguno para admitir y para tolerar y para recibir estas identidades que durante mucho tiempo quedaron ocultas, ¿verdad? Identidades de género, de opción sexual, cuestiones relacionadas con los pueblos originarios, etc. Pero hay una identidad que nunca va a ser admitida y una diferencia que nunca va a ser abolida, que es la diferencia de clase, ¿verdad? Eso es lo que marca esta sociedad, dice ella. Y por lo tanto, uno podría, volviendo a la señora Margaret Thatcher, coincidir con un autor, Daniel Bernabé, que escribió un libro muy lindo, se llama La trampa de la diversidad, que realmente lo recomiendo, en donde Bernabé hace un análisis muy interesante del discurso de Margaret Thatcher, ¿verdad? En donde ella supo instrumentar una verdadera parábola semántica, mediante la cual, no por casualidad, la palabra inglesa unequal, que es desigual, asumió una connotación más significativa y corriente de lo diferente, no sin lugar, o lo que es sin igual. Y en lugar de eso, unequal pasó a ser lo desigual. En otras palabras, la idea de lo desigual en realidad se convierte en lo diferente, ¿verdad? En algo distinto, pero no en algo que es desigual. El juego de palabras que él hace y que se hace en lengua inglesa es muy clara en cuanto a su significado. No es que seamos desiguales, es que somos diferentes, somos únicos, no somos intercambiables. Por lo tanto, la idea de que podemos hacer algo juntos prácticamente queda descartada de antemano, dice Bernabé en ese estudio. ¿Cuál es la contracara política de todo esto? ¿Verdad? La contratara de esta fragmentación y refundición y brutal negación de la sociedad es la despolitización, que es la que induce el capitalismo a través de sus aparatos ideológicos. Nada más propicio para asegurar la normalidad de la acumulación capitalista que la existencia de una enorme masa popular atomizada, desorganizada, desinformada y despolitizada, preocupada tan solo por asegurar su sustento, renunciando a cualquier estrategia colectiva por concebirla ya como imposible o inconveniente, en algunos casos hasta como una estrategia inmoral, dada la vertiginosa parafernalia de contradictorias identidades que existen en el mundo actual y confiando cada cual ciegamente en la eficacia de sus propios esfuerzos. Por lo tanto, ¿verdad?, la atomización, la desorganización, la desinformación y la despolitización parecerían ser, o son, más bien la contracara de esta idea de que la sociedad no existe. ¿Qué significa en el fondo? Que la política tampoco existe, ¿verdad? Y no es casual todo esto, nada de lo que hemos venido conversando es casual, porque si uno recuerda, uno recuerda los textos de la Comisión Trilateral de mediados de los años 70, ¿verdad? Ellos planteaban, Samuel Huntington y Michel Couragier, sobre todo, planteaban que lo importante era que hubiera un nivel de indiferencia y apatía política suficientemente altos como para reducir la presión sobre el Estado y sobre el proceso político. Ellos decían de que cuanto menos presión hubiera, cuanto más apatía hubiera, cuanto más desinterés hubiera por la cosa pública, sería más viable tener una democracia estable y sin estar sometida a todas estas presiones que podían eventualmente desestabilizarla y desembocar en dictadura. Claro que lo que estos autores no planteaban es que un sistema político con esas características, altos niveles de apatía, de indiferencia, de no participación, podría uno plantearse seriamente, bueno, ¿estamos hablando de un régimen democrático o hablamos de otra cosa? Bueno, para ellos el régimen democrático no estaba en cuestión en la medida en que se cumpliera una condición muy elemental y es que la gente acudiera periódicamente a votar. Cuanto menos votaran, mejor, pero si acudía un número suficiente. Piensen que en Estados Unidos la media histórica es que aproximadamente la mitad de quienes pueden votar
se inscriben para votar, y algunos menos de ellos, algunos menos de la mitad de veces van y votan, cuanto menos gente vaya, mejor será. Acá hay, no tengo tiempo para extenderme en esto, pero claramente una perspectiva racista, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte, que ya estaba presente entre los padres fundadores de la sociedad norteamericana. No es un dato menor que cuando uno analiza la tan celebrada y tan admirada Constitución de los Estados Unidos de América y también las enmiendas que le fueron introduciendo a la Constitución, en ningún momento, en ningún lugar, ni en el texto originario aprobado en Filadelfia, ni en las enmiendas posteriores, aparece la palabra democracia. Estados Unidos no se define constitucionalmente como una democracia, se define como una república federal. Y en esa república federal, cuando uno analiza, cosa que, bueno, de alguna manera en mi libro sobre Vargas Llosa he hecho, los debates constitucionales de los Estados Unidos en los años 75, 1775, 1776, había tesis muy radicales, ¿verdad?, de parte de algunos de los padres fundadores de la sociedad norteamericana, de la nación norteamericana, Alexander Hamilton, por ejemplo, que hablaban de la necesidad de mantener a la gran bestia, así se refería él a los farmers, a los agricultores, fuera de la política. La política era un asunto para hombres de negocio, para los comerciantes, para los industriales, para la gente propietario de esclavos, por supuesto para los intelectuales, pero había que mantener al populacho, otra expresión que también se utilizaba, fuera del proceso político. ¿Por qué? Porque el populacho decía, ¿no es cierto?, que iba a ser fácil víctima de los demagogos y que por lo tanto eso podía producir la conformación de una tiranía en los Estados Unidos. O sea, la democracia para un grupo selecto de personas, por supuesto la población afrodescendiente o los esclavos estaban fuera del juego, las mujeres fuera del juego, y era simplemente un asunto para estas minorías. Esa concepción todavía sigue presente, todavía hoy, ¿no es cierto?, bajo otra forma. Y Estados Unidos nunca llegó en su Constitución a plantear el carácter democrático que debe tener el sistema político norteamericano. De hecho, en la última elección, en términos de voto popular, ganó Hillary Clinton. Sacó 3,5 millones de votos más que Trump. Pero con este sistema en los colegios electorales que teníamos acá en la Argentina, hasta la Constitución del 94, ¿verdad?, el que sale segundo es elegido presidente. Digo, así de simple. Y eso fue pensado en los debates constitucionales de Estados Unidos específicamente para corregir los errores que podía cometer el pueblo, ¿verdad?, que siempre era un pueblo muy acotado, los errores que podía cometer el pueblo, que entonces eran enmendados por estos señores, estos patriarcas, uno podríamos decir, que desde los senados o desde diferentes organizaciones a nivel de los estados en Estados Unidos corregían el voto equivocado de la población. Bueno, por eso es que lo de la Comisión Trilateral, 2 siglos más tarde, porque estos debates constitucionales son de 1776, el texto clásico de la Trilateral, la crisis de la democracia, es de 1976, 200 años después, mantienen la misma idea. Cuanto mayor apatismo, cuanto menos participación, cuanto menos involucramiento, ¿verdad?, tanto mejor. Huntington decía, incluso en otros escritos, que cuanto menos se le demande a los gobiernos, mejor será la vida de la gente. En una creencia ingenua, o tal vez, no sé, si ingenua, por ahí con mala fe, no sé, no podría decir, pero parece muy ingenuo, de que cada cual sabía mejor que nadie cómo resolver su propia vida y cómo lograr su felicidad y su prosperidad. O sea, vemos que esta idea ha perdurado a lo largo de todo este tiempo. Y claro, esto hace que en el momento actual la ciudadanía en nuestros países, y no solamente en América Latina y en Argentina, también en Estados Unidos y en Europa, con diferentes matices en Europa, ¿verdad?, pero sobre todo en Europa meridional, sea una ciudadanía indefensa. Indefensa ante la voracidad del capital, indefensa ante una democracia que recorta, ¿no es cierto?, sus prestaciones sociales, y que llega, digamos, a una degradación de esos sistemas hasta convertirlos en una plutocracia.
Hay un caso que es dramático y profundamente ilustrativo, es el caso de Grecia, ¿verdad?, cuando hace 2 años sometió a votación un proyecto de ajuste propuesto por el Banco Central Europeo para salvar a Grecia de su crisis. Grecia había incurrido en un endeudamiento fenomenal, tenía una deuda pública que superior al 160% del Producto Bruto griego, y el programa de ajuste era tan salvaje que el primer ministro Alexis Tsipras dijo, bueno, yo no me animo a hacer esto y voy a llamar a una consulta popular, un referéndum popular, a ver qué dice la gente, que sea el pueblo que democráticamente decida si aceptamos o no. Se manifestó el pueblo y por 63% de los votos se manifestó en contra de ese programa, lo rechazó. ¿Qué fue lo que pasó después? Esa misma noche, Tsipras recibió una llamada de la señora Angela Merkel citándolo para una reunión de emergencia al día siguiente, el lunes, a primera hora en Bruselas, para reunirse con ella, con el presidente del Banco Central Europeo y con el director de la Comisión Europea, ¿verdad? Bueno, ahí los tres lo sentaron a Tsipras en el banquillo de los acusados y le dijeron, mire, o usted repudia el resultado de las urnas y va adelante con lo que le hemos propuesto, o nosotros lo dejamos sin el euro y usted tendrá que vérselas como hace con el dracma, la vieja moneda Grecia. Vamos a ver quién le compra, a quién le vende, qué turista va a ir allá, y Grecia se hunde definitivamente. Vuelven a la edad de piedra. Y siempre no tuvo más remedio que aceptar eso. O sea, una degradación absoluta, paradojalmente, que se produce en el país en donde se había inventado la democracia. La democracia se inventó en Atenas, y uno podría decir, es una exageración, se inventa en Atenas, nace en Atenas, ¿verdad?, y muere también en Atenas. Porque cuando uno empieza a mirar un poquito en detalle cómo funciona el proceso democrático en los países europeos también, observa algo que muchas veces muchos politólogos pasan por alto. Y es que en este momento ningún parlamento que pertenece a la Unión Europea puede aprobar un presupuesto si es que este primero no fue aprobado por el presidente del Banco Central Europeo. O sea que ya, fíjense ustedes que si no hay soberanía popular en la ley de leyes, que es el presupuesto, quiere decir que el tinglado democrático es un tinglado tremendamente frágil, que se viene abajo en cualquier momento, o que se sostiene, digamos, como una rutina. La gente va y vota, pero en el fondo sabe que lo que puede votar es aquello que un señor a quien nadie eligió. Nadie eligió. Yo pregunté en Europa varias veces el nombre del presidente del Banco Central Europeo, nadie me lo supo decir. Solo un economista especialista ahí en la Complutense de Madrid me dio el nombre, yo me lo olvidé. Directamente no, decía irrelevante, pero es un personaje que es el que primero mira, porque yo estuve investigando por qué se demoraba tanto la aprobación del presupuesto en el Estado español, y la respuesta era de que había todo un tira y afloje con el presidente del Banco Central Europeo, y ahí me entero de que lo mismo estaba pasando con otros países. En Italia pasó exactamente lo mismo. Entonces, podemos hablar de democracia ante un régimen político cuya decisión fundamental acerca de qué gastar, cómo gastar, dónde recaudar y en qué invertir tiene primero que ser aprobada por un burócrata multimillonario situado fuera de ese país, y que es el que dice cómo se debe gobernar y cómo se debe gastar el dinero y cómo se debe recaudar. Definitivamente no. Por lo tanto, estamos ahora en presencia de eso que algunos están llamando cada vez con más insistencia plutocracias, ¿verdad? O sea, gobierno de riqueza, o como me gusta decir a mí, gobierno de los mercados, por los mercados, para los mercados, o países atendidos por sus propios dueños, ¿verdad? Cuando uno mira la experiencia de algunos países de nuestra región, ¿verdad? El caso de Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina, mismo Jair Bolsonaro como cabeza digamos, como espolón de proa de un bloque económico importantísimo en Brasil, o Donald Trump en Estados Unidos. Lo que demuestra esto es que hay una involución fenomenal
de estas democracias que no solamente son formales, sino que inclusive ahora revelan un tránsito totalmente anómalo. En el pasado se pensaba de que gobiernos elegidos del voto popular serían capaces de modificar las relaciones de poder. No digo conquistar el poder porque tal vez una expresión excesiva, ¿verdad?, dada la complejidad que tiene la conquista del poder, pero por lo menos que había un tránsito desde el gobierno hacia el poder. Hoy en día lo que podemos ver es más bien un tránsito en la dirección contraria, un tránsito desde los grandes núcleos concentrados del poder del capital financiero, el poder de las oligarquías mediáticas, el poder de las grandes corporaciones transnacionales que tienen un volumen de venta y una cifra, digamos, que es superior al Producto Bruto de la gran mayoría de los países de la Tierra, desde ese poder a el gobierno, en lugar de ser al revés, o sea, la transición ahora desde los núcleos de poder hacia el gobierno, de alguna manera legitimando, institucionalizando una situación de hecho en donde los poderosos tenían todas las cartas en sus manos, ¿verdad? Y esto en un contexto en donde hay una prédica permanente a favor de la antipolítica, la despolitización. Plantear que estos nuevos personajes que aparecen, ¿verdad?, como Trump, o como Bolsonaro, como el mismo Piñera, o como Macri, o como Duque, son representantes que vienen de fuera del ámbito de la política satanizada como la esfera de la corrupción. Hay un fenómeno curiosísimo, en el que vemos en nuestros días, en que hay corruptos pero no hay corruptores. Digamos, ¿cómo es posible eso? Digamos, hay corruptos en el Estado, la política es la esfera de la corrupción, pero para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Sin embargo, ese no es el tema es uno, que es tratar de satanizar a la vida política y hacer que la gente desconfíe de la política. Y por lo tanto, hoy en día la antipolítica aparece, digamos, como el sentido común de la época. ¿Para qué preocuparse por la política? La política es corrupta, la política es sucia, es tramposa, ¿verdad?, produce personajes nefastos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejar que la política la hagan otros, nosotros resolvemos nuestra vida por nuestra cuenta. No hay tal solución. La única manera en que podemos aspirar a una buena vida es mediante la repolitización de nuestras sociedades, mediante eso que Frei Beto de manera muy aguda llamó la alfabetización política que necesitamos en América Latina, alfabetización política, que me parece que es la única manera de enfrentar esta gran batalla ideológica, esta gran batalla de ideas que lamentablemente hemos venido perdiendo. La antipolítica no deja de ser una forma más perversa de hacer política, ocultar el hecho de que las grandes mayorías populares no tendrán salvación posible al margen de una estrategia colectiva, es decir, una estrategia política de resistencia al capitalismo y al imperialismo. Estrategia de lucha que, vale recordarlo, hizo posible que durante los años de oro del Estado keynesiano, en algunos países del mundo desarrollado, los sectores populares hubieran experimentado una notable mejoría y una formidable ampliación de sus derechos sociales, seriamente recortados en los últimos años. Y la experiencia latinoamericana, ¿verdad?, de las primeras 2 décadas de este siglo, habla también de la importancia que fue esa repolitización, ¿no es cierto?, para lograr victorias muy importantes en materia de reducción de la pobreza, aumentar la igualdad social, empoderar a las vastas mayorías nacionales, en un proceso que desgraciadamente ha sido cuestionado, combatido con mucha fuerza por los sectores tradicionales del poder. Termino con una breve nota, aludiendo a un texto de Antonio Gramsci, un texto muy poco conocido, que creo que viene muy bien para rematar toda esta discusión sobre la apatía política, la antipolítica, la privatización de nuestra propia vida social y caer en la ilusión de que podemos resolver los problemas de nuestra vida y de los problemas colectivos renunciando a la política. El texto se llama Odio a los indiferentes, odio a los indiferentes, dice Gramsci, y en el cual él manifestaba su desprecio por quienes como Poncio Pilato se lavan las manos y miran hacia otro lado en medio de la tragedia del mundo contemporáneo.
odio a los apáticos y a los que hacen un culto de la despolitización y predican el repliegue de las masas sobre sus intereses egoístas, con la falsa promesa de que si ellos se repliegan sobre sus intereses egoístas, si adoptan el sálvese quien pueda y abandonan las estrategias colectivas, ¿verdad?, van a lograr acceder a una vida plena, a una vida próspera, no solamente material, sino espiritualmente. Y ahí Gramsci decía, leo textualmente, odio a los indiferentes porque creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Fin de la cita. Y creo que son palabras que conviene recordar y me parece que se le ponen un broche de oro a esta reflexión sobre la disolución de la sociedad, la antipolítica y el panorama sombrío que ofrece el capitalismo contemporáneo. Un sistema que, y acá aludo al recientemente desaparecido Immanuel Wallerstein, un gran sociólogo, ¿no es cierto?, que fue presidente de la Sociedad Internacional de Sociología, de la ISA, etc. Wallerstein, un hombre que estudió al capitalismo en su proceso de larga duración, a partir del siglo XVI, sostuvo ya desde el año 2009, en una célebre entrevista y luego en varios escritos que hizo a partir de ese momento, la entrevista se la hizo Carlos Prieto en Madrid en el 2009, ¿verdad?, en donde él pronunció una sentencia definitiva acerca del futuro del capitalismo. Dijo, con suerte le quedan 30 o 40 años de vida, como un sistema histórico, dice, está condenado a perecer, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Esto evidentemente afecta directamente al núcleo fundamental de la ideología liberal, que por el contrario dice que el capitalismo es la culminación de la historia económica de la humanidad y que hemos llegado al fin de la historia. Otra vez Fukuyama, ¿no es cierto? Para Wallerstein, un gran estudioso de ese tema durante tantos años, dice, es un sistema histórico que ya ha comenzado a transitar por su fase irreversible de decadencia. Lo dice en varios de sus escritos. Yo en mi blog puse una nota donde aludía a algunos de ellos, pero básicamente yo lo combino esto de Wallerstein, que lo explica muy bien, ¿no es cierto?, con una afirmación que hiciera en su momento, hace muchos años, Cal Polanyi, en un libro clásico que los sociólogos seguramente conocen, La Gran Transformación, en donde Polanyi decía que un sistema como el capitalista era inviable en el largo plazo porque consideraba como mercancías a tres elementos que no podían jamás ser considerados mercancías: las personas, la naturaleza y la moneda. Y Polanyi decía, un sistema que considera como mercancías a personas, naturaleza y moneda está destinado a desaparecer, ¿no es cierto?, y a ser superado históricamente. Y ahí vuelvo con Wallerstein. ¿Qué decía Wallerstein en sus escritos? La desaparición, el agotamiento del capitalismo es un hecho, ¿verdad? El tema es que no sabemos lo que viene después. Y él decía, lo que puede venir después tal vez sea mejor, pero también puede ser peor. No hay por qué pensar que necesariamente la superación del capitalismo nos traerá una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque la barbarización que ha producido el capitalismo en las últimas décadas es tal que hace que realmente puedan aparecer personajes absolutamente aberrantes. Pienso, por ejemplo, en Jair Bolsonaro o pienso en Donald Trump, que eran impensables apenas 20 o 30 años atrás. Jamás hubiera yo pensado que un personaje como Trump podía llegar a ser presidente de Estados Unidos, o que un personaje como Bolsonaro, presidente como Brasil. Y no voy a seguir con ejemplos, ¿verdad? Porque ya tengo suficientes problemas para agregarme uno más. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Una decadencia fenomenal de la dirigencia política, que puede dar lugar entonces, sí, una superación del capitalismo, pero si no hay una alternativa mejor, ¿verdad? Y una alternativa mejor es una alternativa claramente no capitalista, postcapitalista, de inspiración socialista, lo que puede venir es una monstruosidad. Y esto le preocupaba mucho a Wallerstein, ¿verdad? Y creo que el tema hoy
de la barbarización del capitalismo y el ataque a la sociedad, la disolución de la sociedad, ¿no es cierto? Dejar de ser una sociedad. Argentina es un mercado, grabémonos eso en la cabeza, va de la mano con otra cosa que tiene un efecto de mucho más corto plazo, que es la destrucción de la naturaleza. Hay en el Océano Pacífico septentrional, hay una enorme isla de materiales plásticos desechables que tiene una extensión de 1.600.000 kilómetros cuadrados. O sea, más que la mitad de la Argentina de desechos plásticos, que inevitablemente van a tener un efecto absolutamente corrosivo sobre la fauna marina y que se va a seguir alimentando en la medida en que, bueno, el consumismo nos lleve a esta obsolescencia planificada y a la destrucción de la naturaleza en todas sus formas. Por lo tanto, es evidente que estamos en presencia de un ciclo que está a punto de terminar y que tal vez el problema más grave sea que no se ven muy bien cuáles son las alternativas. Y las alternativas no van a surgir de la obra de un teórico o de la obra de un sociólogo, de un politólogo, de un economista. Las alternativas van a surgir de la lucha de los pueblos. Cada pueblo buscará una manera de resolver. En Estados Unidos están buscando su propia forma. Por primera vez, lo digo yo como un dato muy alentador, en Estados Unidos se comienza a cuestionar públicamente y abiertamente el capitalismo. Durante 2 siglos eso estaba absolutamente fuera de discusión. No se podía discutir cómo reformar el capitalismo, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo peor, pero no se mencionaba la palabra ni se decía el problema es el capitalismo. En Europa también. Pero bueno, de ahí a que se logre una salida, debido a la enorme concentración del poder político y sobre todo el poder ideológico comunicacional que está en manos de los capitalistas, va a ser una tarea, yo casi me atrevería a decir que heroica, una tarea heroica, lograr esa transición hacia una sociedad postcapitalista donde hombres y mujeres podamos, bueno, ser felices sin caer en las redes de la explotación, de la opresión y de la indefensión a las que nos condena el capitalismo y las democracias capitalistas. ¿Cómo será esto? Nadie tiene la fórmula, no existe eso, ¿verdad? Vuelvo a decir lo que tantas veces dije, dirigido a los militantes no hay camino, se hace el camino al andar, un poco parodiando aquello de caminante no hay camino que decía Hernández, caminante no hay camino, militante no hay camino, se hace el camino al andar, caminos propios, no hay copias a las cuales uno pueda aludir y decir, bueno, copio tal modelo, tal otro modelo, eso no existe, ¿verdad? Y cuando se copia algo, el resultado siempre es malo. Y además, en función de la copia, tener presente, para aquellos que queremos construir un mundo mejor, que no caigamos en la tentación de copiar lo que otros han hecho. Y yo creo que esto vale muy especialmente, y con esto termino un párrafo, para algunos sectores de la izquierda que con el objeto de abuenarse con los factores de poder tradicionales, licúan su discurso, agúan su discurso, lo hacen más diluido, etcétera, pensando que de esa manera van a ser más aceptables para los factores de poder. Y es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque los pueblos prefieren el original a la copia. Y si los sectores que quieren proponer un cambio en la sociedad, una transformación, ir a otra cosa que necesitamos, están proponiendo avanzar por un camino que tiene muchas semejanzas con el camino que han trazado los neoliberales en todos estos años, el resultado va a ser más neoliberalismo, porque la gente va a preferir el original a la copia. O sea, tenemos que ser originales también en eso. Simón Rodríguez, el gran maestro de Bolívar, decía, o inventamos o erramos. O inventamos o erramos. No hay otra alternativa, no hay modelo para copiar. Llegó la hora de inventar. Y la Argentina va a tener que poner a prueba su inventiva muy próximamente cuando haya un cambio de gobierno en este país. Y ahí o inventamos o erramos, y si erramos vamos a tener que pagar tremendas consecuencias. Así que yo hago una apuesta a que podamos invitar a todos los que conforman la comunidad de la sociología, las ciencias sociales,
¿verdad?, en general, a contribuir en esta tarea, a jugarnos con nuestras ideas, a publicarlas, a salir del mundo de lo estrictamente académico, a que las discusiones que tengamos nosotros sean un insumo para la discusión que nuestros pueblos tienen que tener. Alimentos, ¿verdad?, ideas que pueden ser mejores o peores, algunas equivocadas, otras más acertadas, pero yo creo que lo importante es que haya un debate público. Y la misión nuestra como universitarios es alimentar ese debate público. Y para eso tenemos que olvidarnos de hacer nuestros debates y nuestras discusiones, muchas veces bizantinas, discusiones que no van al fondo del punto que tenemos que examinar, hacerlas que sean consumibles por hombres y mujeres de este país, que cualquiera pueda leer un texto nuestro y que pueda aprender algo, por lo menos tomar algunas ideas, algún insumo, para ver si entre todos podemos construir una alternativa para iniciar este proceso en donde la Argentina tiene que reconstruirse como nación, dejar de ser un mercado y de esa manera garantizar para sus hijas y sus hijos un futuro mejor. Nada más, muchas gracias.